les voy a explicar y resumo eso en temas específicos. ¿Ya? Vamos a ver ahora por qué los normas comunes de explicar pero de protección de privacidad. No voy a entrar en el detalle, porque ya para cada una de estas acciones hay un tema específico. Ya hablemos de cada una de las acciones, voy a explicar con bastante detalle. ¿Ya? Simplemente decirles que no hay mayor diferencia que la acción de protección de privacidad que antes había en la anterior legislación, en la anterior Constitución Política del 67, inclusive, pero se llamaba como debería llamarse habeas data. Podía perfectamente, si querían que se llamen todas las acciones de defensa acciones, podía llamarse perfectamente acción de habeas data, que será lo más correcto. Porque la habeas data no solamente protege la privacidad de las personas, es un derecho más o una garantía que incluya la protección de privacidad. Es la verdad que se puede mucho más amplio, porque otros derechos humanos principalmente protegen todos nuestros datos personales. Muéstrenme el dato, preséntenme el dato, tráiganme el dato, eso quiere decir habeas data. Y además ese nombre es de alcance universal en todas partes del mundo. Existe el habeas data, ¿ya? El habeas data. Entonces, es otra situación que no hay explicación racional, que nos diga por qué han cambiado a la data por acción de protección de seguridad, ¿no? Entonces, no hay mayores diferencias. El habeas data, les había comentado, se ha introducido por primera vez, se ha posibilizado por primera vez en la última reforma a la Constitución del 67, de la Constitución del 67, que ha sido, creo, más años de
Constitución. Pero la Constitución del 67 ha sufrido varias modificaciones, ¿no? Y una última, ¿no?, reforma parcial, ¿no? Una última reforma a la Constitución se acaba con 4. Desde el 2004 ya formalmente se regula el áreas data exactamente con la misma finalidad, los mismos objetivos que actualmente tiene la acción de subvención de la universidad. No hay mayores cambios significativos. ¿Y por qué recién hemos introducido la Constitución del 2004 en las últimas reformas de la data? Porque había la necesidad de proteger los datos personales de los bolivianos, ¿no? Y pensaron que constitucionalizando la verdad, como ocurre en otros países, por lo menos el bloque americano, todos han constitucionalizado su verdad, se pretendía proteger los datos personales de nosotros, ¿no?, para que no haya un abuso informático como actualmente existe, ¿no? No es suficiente que la verdad esté constitucionalizado y por eso estamos protegidos en los datos. No es así. ¿Por qué? Porque, claro, el avance tecnológico, informático, el límite, ¿no? Y la ley y la Constitución y la norma de desarrollo de la verdad va a poder proteger eso. Por eso es que vamos a ver, cuando hablemos de la verdad, que hay varias teorías, y entre ellas hay una teoría de que son los países súper desarrollados que tienen esa teoría, que dice que nuestros datos personales tienen que ser protegidos y cuidados por cada uno de nosotros, ¿no? Tiene que haber la autorregulación, porque es imposible controlar esa situación más, tantas cosas que cada día aparecen más, ¿no? Plataformas informáticas, cada vez va habiendo adelantos inigualables. Una ley jamás va a poderse a la par con ese avance tecnológico, informático, etc. Como una maravilla, nosotros hemos logrado por primera vez contar con una base de datos, ¿no?, de nuestros datos tecnológicos. En el padrón electoral es la única base de datos que además de contar con los datos personales, y como además hay la obligación de actualizar los datos cuando han sufrido modificaciones, por ejemplo, cambios de domicilio, etc. El padrón electoral es la única base de datos que además tiene dos cosas maravillosas, que son, ¿no?, el tema de las huellas dactilares de los 10 dedos, ¿no?, y la fotografía de la persona con datos faciales, ¿no?, biométricos. No hay más. Entonces, estamos casi a un par adelante, digamos, tecnológico con otros países del mundo, ¿no? Pero ahora ya eso quedó atrás, porque ahora se identifica a los ciudadanos con el 100%, no hay margen de error absolutamente. Ya hay máquinas que están en diferentes edades, por ejemplo, en el sector universitario, ¿no?, para controlar la asistencia de los médicos, del mismo administrativo. Ellos ingresan y les registran su ingreso, se aproximan a la máquina y listo. O sea, no hay forma de falsa.
certificado. ¿Ah? Doctor, ¿no sería la parte esencial de su proyecto que ha presentado usted? No, porque en ese momento no había todavía ese registro. Pero sí había la estructura del padrón electoral. Ya, pero no, solamente no se puede. La cosa es que sí, como si fuese lo máximo, era lo máximo en su momento. Teníamos una base de datos como es, voy a tranquilar, ya teníamos la base de datos MADO, la PAS, que podía perfectamente identificar a los ciudadanos como las huellas dactilares. Y la depuración era también informática. O sea, la máquina identificaba y no hay dos personas que tengan las mismas huellas dactilares. Entonces, cuando aparecía dos registros o más con las mismas huellas, es que había multiplicidad de registros. Gente que estuvo en Santa Cruz, en Cochabamba, en Santa Cruz, se fue a Oruro, qué sé yo. Entonces, y la máquina lo que hace es depurar los primeros registros y mantener vigente el último registro. Es lo que tenemos. Pero ya eso es insuficiente, porque les digo, en los países ya no hay la lectura de los datos, ¿no? De las huellas dactilares, ni tampoco la identificación facial, pero para información, bueno, la fotografía del ciudadano, ¿no? Que eso se puede identificar también, ¿no? Entonces, eso es lo que protege el habeas data, la acción de protección. No es los datos personales. Cuando yo pregunto qué es el habeas data, todos me preguntan que no tiene como finalidad como objetivo proteger la intimidad, la honra, la reputación de las personas, ¿no? La privacidad. Sí, pero esencialmente el habeas data protege los datos personales de las personas que se encuentran en diferentes plataformas o bases de datos, como ocurre en el país, ¿no? El padrón electoral, hay otra base de datos importante, por ejemplo, que tiene la Contraloría General del Estado, hay una base de datos que tiene el CERECI, ahora están informatizando la identidad de las personas, pero no tiene el registro de la captación del rostro y de la huella como tiene el padrón electoral. Pero eso, pues hay varias plataformas, hasta las empresas privadas, el sistema financiero, por ejemplo, tiene también una base de datos muy importante, donde está registrado todo el récord, ¿no?, de cada individuo detenido por el sistema financiero. La central de riesgos, ¿no? Ahí fácilmente puede saber si es buen deudor o no, porque nosotros vamos a pagar un crédito a uno. Si uno tiene un buen reporte, entonces se le abre con mayor facilidad el acceso al crédito, ¿no? Esa también es una base de datos importante. Pero la idea es que lamentablemente se ha dado un uso extremadamente político, ¿ya? Porque el ex ministerio de la presidencia, a la cabeza de Juan Ramón Quintana, lo que hizo es obligar a todas las instancias, tanto públicas como privadas, a enviar sus bases de datos ya centralizados y han creado el AGETIC, la oficina que está ahora sí. O sea que tenía una facilidad de ingresar a los datos demográficos y hacer barbaridades con eso, información que debería ser absolutamente reservada, privada, tantas cosas, ¿no? Pero bueno, para eso está el habeas data, para pedir primero el acceso a la información. Yo tengo todo el derecho de ir a cualquier institución
institución que sé que tiene mis datos personales y tengo todo el derecho de que me den información de mis datos. Y la entidad tiene la obligación de informar al interesado. Solamente no necesito memorial, ni cartita, nada. Solamente mostrar mi cédula de identidad, soy fulano de tal, por favor, permítame el acceso a los datos. Y me tienen que permitir. Pero no a otros, no, ni de mi hermano, ni de mi esposo, ni de mi papá, o de mi no. Cada uno puede ir a acudir a cualquier institución que tenga. Esas son las seguranzas, las seguridades que debe tener cualquier sistema informático. Y cuando se hace un mal uso, un ilegal uso de los datos personales, paralelamente se pueden vulnerar otros derechos, ¿no? Que son precisamente la privacidad, la honra, la reputación, etc. ¿No? Tener mucho cuidado con el avance informático que existe en este momento a nivel global, ¿no? Es demasiado peligroso que uno pueda libremente, abiertamente exponerse, ¿no? Y eso es todos los días, ¿no? Y no entiende, ¿no? Que no se expongan tan, empezando de mi esposa, mi hija, mi hija tiene cualquier cantidad de fotografías, estoy en tal lugar, estoy aquí, estoy allá, ¿no? Yo me he enterado que estoy en Santa Cruz, en un evento nacional de los notarios de República, ¿no? Un seminario que se ha lanzado. Por el internet me he enterado que estaba ahí. Y la llamó y me dijo, sí, estoy ocupado, te iba a avisar, me he olvidado, y ya me he enterado que muchos contenedores. No entiende. No. En fin. Este es un tema muy bonito. Vamos a explicarles con más detalle la acción de protección de datos. ¿Ya? Otra acción es la acción de cumplimiento. Esto es nuevo, no había la acción de cumplimiento. Ahora, esta es nuestra constitución. La acción de cumplimiento permite a cualquier ciudadano de este país demandar a una autoridad pública. Solamente se puede demandar a un servidor público o a una autoridad pública cuando ellos omiten su deber, cuando omiten su deber constitucional, legal, ¿no? De pronunciarse o responder cualquier petitorio solicitud de cualquier ciudadano, ¿no? Y ellos tienen la obligación de acatar fielmente la Constitución y las leyes. Y si no lo hacen, se resisten, no quieren, por muchos factores, por muchas situaciones, básicamente económicas y políticas, a veces son reacias las autoridades en cumplir lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, lo que imperativamente les manda a cumplir la Constitución y la ley. Ante esa inercia, ante esa inacción o no respuesta de la autoridad pública, entonces puedo demandar una acción de cumplimiento para que a través de un juez de garantías, ¿no? Constitucionales le obligue a la autoridad a cumplir su deber omitido, a cumplir lo que dice la Constitución y la ley. Es una acción nueva, no hay mucho desarrollo de acción de cumplimiento, ¿ya? Como solamente tienen legitimación pasiva los servidores públicos y las autoridades públicas, entonces mucha gente que se ha visto vulnerada y que no, digamos, ha logrado que esa autoridad pública cumpla lo que dice la Constitución y la ley, casi no accionaban. ¿Por qué? Porque había pues un control total del Estado en todo sentido, los 4 grados de poder copados por el MAS. Entonces,
Era una pérdida de recursos, una pérdida de tiempo. Obligar al gobernador que le dé una información de cualquier cosa que cumpla con, no sé, con una ley departamental. Ni ellos mismos cumplen sus normas técnicas, ¿no? Entonces era pues casi, ¿no? Una pérdida de tiempo de mandar a autoridades, porque ellos tenían el control de todo el poder. Esa es la razón. Ahora ya se están presentando más acciones. Más acciones. ¿Ya? La otra acción de defensa, que también es nueva, se introduce por primera vez en la actual Constitución. Ustedes saben la acción de popular. Y esta acción popular tiene ciertas características muy peculiares, muy propias, que difieren de las otras acciones de defensa. ¿Ya? Primero, que esta acción popular protege los derechos colectivos, ¿ya? Aquellos derechos que incumben a una colectividad, a una comunidad o a un grupo de personas, ¿ya? Pueden ser individuales o colectivos. Con esta acción de acción popular, ¿ya? Lo que vamos a lograr es que, en su caso, ¿no? Cualquier omisión, cualquier acción, etcétera, que viole o amenace, hasta simplemente por una amenaza, se puede presentar una acción popular. ¿Ya? Cuando algún accionar del Estado o alguna decisión de una autoridad pública, o finalmente de un particular también, ¿ya? Viole los intereses de carácter esencialmente colectivo. ¿Ya? Esta acción es bien importante. Muchos dicen y consideran a la acción popular como la acción más importante de las acciones de defensa de derechos y garantías. Buenas noches. Porque no tutela solamente un derecho individual, como cuando yo hago un amparo, cuando hago una acción de cumplimiento, sino más bien protege los derechos colectivos. Esa es la primera característica. Otra importante característica es que para accionar, para demandar, y eso lo voy a explicar en su momento con más detalle, no necesito un mandato, no necesito un poder de nadie. Yo, a título personal o asumiendo la representación de una colectividad, puedo demandar, ¿ya? Sin mandato, sin poder, etc. No se debe cumplir ninguna formalidad de ningún tipo en una acción de cumplimiento. El principio de informalismo, el principio de informalismo se aplica o se debería aplicar en la acción popular. Esa es una característica. Por eso se dice que la acción popular es, ¿no? De interés público, que afecta a todos. No hay un desarrollo de la acción popular, mucho desarrollo como existe en otros países. ¿No? Venezuela y Colombia tienen, ¿no? Esta acción popular, incluso constitucional popular, desde mucho tiempo atrás. O sea, tienen un amplísimo, ¿no? desarrollo de esta acción. Y además, y eso es una diferencia importantísima. Por ejemplo, en los países como Venezuela tienen su propia ley de desarrollo de la acción popular. Solamente tienen su ley que regula, ¿no? todo el procedimiento, el trámite, sus caracterizaciones de la acción popular. Nosotros no tenemos eso. Nosotros no tenemos ninguna ley de desarrollo de ninguna acción
de defensa de derechos y garantías, ni tampoco de inconstitucionalidad. Por su país sí tiene sus leyes de desarrollo. Por ejemplo, del habeas data, ¿no? Hay otros países que tienen una ley específicamente, ¿no? A pesar que está bajo su constitución, tienen su ley de desarrollo. Varios países, ¿no? Por ejemplo, México tiene una ley de amparo constitucional. Puede ingresar, realmente, busque la ley de amparo de México. México es el pionero de amparos constitucionales. Ya tiene su propia ley de desarrollo, súper completa, todo, se ha previsto todas las variables, etc., para activar el amparo constitucional. Tiene su propia ley de amparo. Reitero, nuestro país no tiene ninguna ley de desarrollo, de ninguna acción de defensa. Allá me querían preguntar. Sí, dos cositas. Sí. Refería que es una acción que no requiere formalismo, es decir, que puede hacerlo con un documento simple, no necesita de un abogado. No. Y tampoco, que es otra característica, no tiene plazo de caducidad la acción popular. Yo puedo plantear en cualquier momento mientras esté vigente, ¿no? El presunto acto violatorio de los intereses colectivos. Y se puede aplicar a estos sucesos que están ocurriendo como bloqueos. Claro, se ha presentado precisamente hoy una acción popular, ¿ya? Y se está ese puede ser el defecto y el error también, ¿no? O sea, yo creo que no debería complicarse la parte accionante, ¿no? Está demandando a todos. Empezamos del ministro de gobierno, creo que hasta el mismo presidente, al secretario de la COP, de la CSUTV, a la Bartolina, todos los que están con este tema de los bloqueos, se lo están demandando a la acción popular. Demasiado, pues van a tardar un montón de tiempo en explicar, ¿no? A pesar que por solo mencionar a quienes se demandan debería correr el trámite, pero no. En la sala de constitucional, eso se está demandando la paz, va a exigir que se lo notifique a todos, van a demorar mucho en notificar, ¿no? Pero ya hay una acción popular y se está denunciando la violación, ¿no?, de muchos derechos que también son derechos colectivos. Por ejemplo, la educación, la salud, el paso libre de las personas, ¿no? Inclusive se está denunciando el inminente riesgo de que se pueda, ¿no?, realizar la vida de la persona. Hay un bebé que ha estado 48 horas, no sé si ya lo han internado finalmente, 48 horas en una ambulancia parada, que no le daban paso, que estaba en una incubadora el bebé, con serios problemas y además con un documento clínico que necesita ya una intervención quirúrgica, y no entendían que tenían que hacer pasar a esa ambulancia, ¿no? Entiendo que en el transcurso de esta tarde ha muerto una extranjera, aparentemente con un infarto, que estaba también parada en una carretera. Como pueden ver, se están atentando también contra la vida de las personas. Y eso agrava la situación de los dirigentes y de los responsables internacionales que están bloqueando al país, ¿no? Y se está yendo no solamente a perseguir la responsabilidad penal, sino también la responsabilidad civil. Ya se ha anunciado, ya por un abogado, que ha dicho: yo soy civilista y voy a demandar a todos los dirigentes que han hecho este bloqueo, y obviamente vamos a cuantificar la cantidad de recursos económicos, voy a perseguir el cobro de ese daño económico al país y voy a caer a sus bienes de estos individuos
que les duela, que sepan el daño que eso ocasiona, ¿no? El daño económico que eso ocasiona. Puede llegar a instantes de matar bien, de matar bien, puede bloquear sus buenas corrientes, todo. Ahí yo voy a caer a su patrimonio. A mí no me interesa mucho perseguir a usted la persecución penal, no voy a perseguir su patrimonio, ¿no? Que sepan estos, ¿no? Que tienen que resarcir, va a exigir el resarcimiento de todos los daños. Y se van a tener muchas instancias, ¿no? Los productores, no sé, ¿no? Los empresarios privados, todo el mundo va a pedir la cuantificación del daño y les va a embargar hasta su calzoncillo. Sí. Sobre el punto que dice que no tiene plazo de caducidad, ya un poco más atrás en la época de las pandemias, el caso de diferimiento de crédito, los bancos no han estado por el gobierno, quieren iniciar, pero nunca han hecho. ¿Se puede iniciar ahora mismo 6 años? Una acción voluntaria. No, por ese caso no. A ver, hay algunos derechos colectivos que están claramente mencionados en la Constitución. Y, por ejemplo, a ver, yo les digo, no está considerado como un derecho colectivo propiamente el derecho a la educación, o el derecho a la salud. Pero se ha hecho una acción popular contra el Colegio Nacional y 3 colegios departamentales médicos por un paro de labores más largo que había 58 días no han trabajado y han presentado una acción popular contra ellos, ¿no? Con el argumento de que estaban vulnerando un derecho colectivo que es el derecho a la salud, ¿no? Y también el derecho a la vida enferma, ¿no? Y han perdido el colegio. ¿Y qué ha dicho la sentencia de esa acción popular? O sea, ha conminado a los colegios médicos nacionales y departamentales reponer en el día la atención de salud, de la infraestructura de salud, en el día, ¿no? Y de ese modo han levantado su vulnerabilidad y han empezado a tener actores. Ese es un antecedente muy bueno que no hay que olvidar. Los médicos, claro, que es un profesional ¿no? Que en el caso han dicho aquí hay una sentencia del Tribunal Constitucional y nosotros vamos a aplicar esa sentencia y vamos a, desde el día de mañana, a normalizar el servicio de atención. Ahí está. Por eso les digo, no necesariamente los derechos colectivos referidos a la salud, al medio ambiente, ¿no? La protección de los recursos, el patrimonio nacional, el patrimonio cultural, que son derechos colectivos. No solamente por esos derechos se activa la acción popular. No, depende de cómo uno sustenta un fundamento. Por ejemplo, para mí, el derecho a la salud es un derecho colectivo. Todos tenemos el derecho a acceso a la salud. Lo mismo que acceso a la educación. Entonces es imposible hacer una acción popular por lo que fue la educación virtual improvisada. No, es muy subjetivo. La idea es que cualquier acción de defensa tiene que ser lo más objetivo. O sea, de que si para mucho, por ejemplo, las clases virtuales han sido una maravilla, ¿no? Para algunos docentes, para algunos estudiantes, hasta para los colegios, ¿no? Niños. No ha habido mucho problema. Nosotros hemos podido, ¿no? Adecuar nuestras clases y yo
esto que ustedes están desarrollando ahorita, eso yo he elaborado en la pandemia, ¿no? Para que yo les explicaba diapositiva por ejemplo, Zoom. Yo les daba por Zoom. Tomaba examen, había trabajo para todo. Y se desarrolló muy bien. Porque había una respuesta muy positiva. Ya, muy positiva. O sea, es absolutamente, ¿no? Dar clases virtuales, ¿no? En fin, sigamos, ¿ya? Hasta acá son acciones de defensa de derechos y de garantías. Y además hay dos acciones de defensa adicionales, ¿no? Que defienden, como ya les he explicado, a la constitución política del Estado, su jerarquía normativa, su primacía, su aplicación preferente, etcétera. Y acá ya existía y acción de inconstitucionalidad concreta, ¿no? Antes se llamaba recurso abstracto directo remedial, se llamaba, ¿ya? A la acción abstracta. Se llamaba recurso abstracto porque era sobre un tema que podía ser o no, que definiera el juez de sentencia. Se llamaba directo porque se demandaba directamente, como también ahora se demanda directamente al Tribunal Constitucional. No intervienen los jueces de garantías ni las salas constitucionales, nada, en una acción abstracta. Se llamaba remedial porque se consideraba como un remedio político, ¿no? Que permitía corregir, eliminar, depurar, limpiar toda norma que sea contraria a la Constitución, ¿no? Retirar del ordenamiento jurídico una norma que puede resultar inconstitucional, ser contraria a la Constitución, ¿no? Por eso se llamaba remediar. Y finalmente está el recurso, ¿no? Indirecto o incidental, que es ahora la acción abstracta, no la acción concreta del constitucional. ¿Por qué se llamaba indirecta, como hasta ahora? Porque no se demanda directamente hacia el Tribunal Constitucional, sino a través de una autoridad pública, de una autoridad judicial, dentro de un proceso administrativo o dentro de un proceso judicial, se puede incidentar, ¿ya? Se puede pedir al juez o a la autoridad pública que están conociendo de un caso concreto, ¿ya? Se le puede decir, señor, tengo duda razonable, fundada, de que las normas o la norma que va a aplicar es inconstitucional. Entonces pido que se suscite, ¿ya? Una acción concreta y que sea tribunal que se produce, que es la acción concreta, ¿ya? Les voy a explicar con muchos detalles, les voy a explicar con ejemplos, con casos importantes que se han dado en España, ¿ya? Sobre un tema netamente administrativo y sobre un tema netamente judicial, ¿ya? Bueno, esas son las acciones, ¿ya? La acción abstracta y la acción concreta que se activan para hacer que la Constitución, sus preceptos, sus articulados, sus valores, que tiene, etc. ¿Ya? Bueno, vamos a ver las normas comunes que ¿no? se aplican y que están reguladas, estas normas comunes, por el Código Procesal Constitucional. Aquí de entrada hay una especie de crítica, ¿no? El Código Procesal
que no es tan antiguo, ¿no? Ha cometido un error, ¿ya? De establecer un procedimiento común para todas las acciones de defensa. Si bien las acciones de defensa son similares, tienen la finalidad y el objetivo de tutelar, proteger los derechos y garantías, en fin. No son idénticas las acciones. Y hay una gran diferencia, ¿no?, entre similar y además idéntica. Bastante. ¿Qué quiero decir con esto? En la anterior legislación, en la anterior ley del Tribunal Constitucional, la primera ley del Tribunal Constitucional, cada acción de defensa tenía su propio procedimiento. Y eso prácticamente hizo, se elaboró todo ese y si ustedes contrastan la antigua ley del Tribunal Constitucional, que tenía su parte, ¿cierto?, procedimental, que se llamaba estaban cada acción de defensa desarrollada de forma tal que cada acción de defensa tenía su propio procedimiento, ¿no? Hay variables. Entonces, bueno, el código actual, el código procesal, aplica un solo procedimiento común para todas las acciones de defensa, con excepción de la acción de libertad, que tiene su propio procedimiento. Y además ustedes saben que la constitución política del Estado actual es la única, ¿no?, acción de defensa que está establecido el procedimiento que se va a seguir. Les voy a explicar con más detalle, ¿no?, por qué todavía se puede demandar ante un juez en materia penal, un juez de materia, un juez instructor, etc. Cuando les toca por sorteo una acción de libertad formal de corpus, se constituyen automáticamente en jueces de garantías constitucionales. ¿Ya? Les voy a explicar cuando les hable de las modificaciones que se han introducido a la ley del Tribunal Constitucional, de la ley 101 que crea las salas constitucionales. Les voy a explicar con más entendimiento y más detalle, ¿ya?, el error garrafal que se cometió al momento de elaborar la Constitución Política del Estado, de no haber creado una juridicidad o una jurisdicción constitucional. Si bien hay jueces en materia civil, en materia penal, en materia administrativa, etc., ¿no?, podían, al momento de elaborar la Constitución, crear pues la jurisdicción, la juridicidad constitucional, ¿no? Eso hubiera sido muy importante. Y eso ya nos advirtieron, nos han sugerido dos magistrados del Tribunal Constitucional de España que llegaron a dar un seminario de 3 días en Sucre. Yo estuve allá, me interesó mucho escucharlos a ellos, porque tenía referencias de ellos, dos eminencias en materia constitucional de España. Llegaron y ellos nos dijeron que están en el momento más propicio, ¿ya?, tienen la oportunidad de oro para que crean su juridicidad constitucional, para que hayan jueces constitucionales, ¿ya?, que conozcan exclusivamente todos los procesos y los procedimientos constitucionales. Les sugerimos introduzcan la juridicidad constitucional. Por aquí les ha entrado y por aquí les ha salido. No han creado la juridicidad constitucional. Y los jueces ordinarios
hasta que se crearon las salas constitucionales, los jueces ordinarios, en materia de familia, civil, penal, cuando les caía por sorteo una acción de defensa, era un castigo para los jueces. Porque además, los jueces no tenían la preparación suficiente para conocer y resolver asuntos estrictamente constitucionales. Algunos se han formado en materia civil, en materia penal, etc., pero no en materia constitucional. Y han tenido graves problemas estos jueces de garantías constitucionales. Como les digo, era un castigo que les caiga una acción de defensa. Porque tenían que agarrar su despacho, poner un costado y en el acto proceder con la tramitación de una acción de defensa, ¿no? Señalar la audiencia en 24 horas o en su caso 48 horas, ¿ya? Y resolver en audiencia, es decir, poder, ¿no es cierto?, dirigir una audiencia pública, como no están capacitados ni los abogados ni los jueces, ¿no? En este tipo de procesos clarísimos se resuelven en una única audiencia, entonces había muchos problemas. Luego, cuando se estaba aprobando la nueva ley del Tribunal Constitucional, que ahora está derogada además de la actividad de esa ley, tampoco se ha creado la periodicidad constitucional, que era la segunda oportunidad que tenía. Y finalmente, cuando se estaba aprobando esta ley, o este código procesal constitucional, era nuestra tercera oportunidad para crear la juridicidad constitucional, que tampoco se hizo. Y después recién, ¿no?, el brillante exministro, creo que ha sido de Justicia, ha sido ministro de la Presidencia, ha sido representante de Bolivia en la OEA, por eso. Sánchez Lorenzo. No, Sánchez Lorenzo. ¿Qué? No, mi mamá nunca ha sido. No, Hace esa coleta. se sacó. Recién abrieron los ojos y dijeron, no, hay mucho problema con los procesos constitucionales. Los jueces ordinarios que se constituyen en jueces constitucionales tienen muchísimos problemas, y efectivamente, muchas limitaciones. Yo los entiendo, yo los entendía, ¿no? Entonces, dijeron, vamos a crear las salas constitucionales, ¿no? Vamos a revisar la ley de creación de las salas constitucionales. Y estas salas constitucionales al día de hoy siguen vigentes, ¿no? Pues se llaman de salas, ¿no? Hay algunos departamentos, por ejemplo, en Cruz y Natal, que son más grandes, tienen 4 salas, pues se llaman de salas, y los departamentos más pequeños tienen 2 salas, y hay uno de España, una sola sala. ¿Ya? Y de ese modo ya no se demanda ante los jueces, o mejor, ya no son los jueces ordinarios los que conocen estas acciones de defensa, con excepción de la acción de libertad o habeas corpus. ¿Por qué? Porque una ley, la ley 101, no puede modificar lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice claramente, y vamos a ver en su momento, ¿ya?, que son jueces competentes para conocer de los habeas corpus o de las acciones de libertad, los jueces en materia penal. Eso dice la Constitución. Por eso ahora uno puede demandar una acción de libertad ante una sala constitucional que también tiene competencia o ante un juez en materia penal, ¿ya? Por eso, porque no se puede modificar la Constitución, porque la Constitución ya ha establecido un procedimiento, ¿no?, que vamos a estudiar, ¿no?, en su momento, un procedimiento para tramitar una acción de libertad o, ¿no es cierto?, una acción de
por esa razón, ¿ya? Por esa razón. Entonces, hay algunas normas comunes y, por favor, quiero que ustedes entiendan que cuando yo hablo del procedimiento ante jueces y tribunales, me refería a los tribunales de garantías constitucionales, ¿no? Que ahora son las salas constitucionales las que conocen estas acciones de defensa. Y prácticamente el artículo 29 del Código Procesal Constitucional, que ahora también ha tenido una modificación que les voy a explicar también, dice que en todas las acciones de defensa que se tramiten ahora ante las salas constitucionales, ¿ya?, van a aplicar las siguientes normas o reglas generales para todas, con excepción de la acción de libertad. La demanda debe realizarse en forma escrita, con excepción de la acción de libertad que podrá presentarse de forma oral. Efectivamente, uno puede demandar una acción de libertad oralmente, ¿ya?, verbalmente, así. Y hay un procedimiento que está en la Constitución, que está en el Código Procesal, ¿ya? Esa es una primera regla, que todas las demandas, por lo demás, todas las demandas tienen que formalizarse por escrito, con patrocinio obligatorio de un abogado, ¿ya? Esa es la primera regla. La segunda dice, a petición de la parte accionante o demandante, se podrá designar defensor público cuando no esté asistido de abogado particular, con excepción de la acción de libertad que no requiere el patrocinio de un abogado. Cualquier ciudadano puede activar una acción de libertad o a las formas. Les voy a explicar, ¿ya? No necesita la acción de libertad la asistencia de un abogado, ¿ya? Entonces, esa es otra norma común. El tema de designar un defensor público no es para el accionado demandado, sino para el accionado, porque él puede decir, necesito un abogado, un defensor público para poder ejercer, ¿no?, mis derechos y mis garantías. Y eso me parece muy bien, ¿no?, que el Código Procesal mencione eso, porque hay mucha gente que tenía requerimientos económicos para contratar a un abogado, no podía ejercer sus derechos, no podía demandar, ¿no? Pero ahora pide un abogado defensor y puede activar, puede demandar, ¿ya? Eso me parece bien. Otra regla es que, cuando sea necesario, se va a garantizar la presencia del traductor. Este temita es bien complicado, ¿no? Porque si hay un accionante demandante que dice yo soy, no sé, si identificado con cualquier pueblo originario indígena, es obligación de las salas constitucionales, ¿no?, de facilitarle al accionante un traductor, ¿ya? A veces es muy difícil. Como hay tantos dialectos, le damos idiomas, dialectos. Para mí, el quechua y el alemán son dialectos, ¿ya? El único idioma es el español. Entonces, se le tiene que facilitar un traductor. Así como se mira su revolución. Pero también hay que entender que un extranjero puede también pedir la presencia de todo. Quizá un alemán, quizá un, no sé, mexicano, un chino que hable mandarín, que escriba mandarín, ¿no? Se puede. Y lo otro, y aquí está la gran dificultad que tiene actualmente el Tribunal Constitucional, es que sus sentencias tienen que también ser traducidas a el idioma
al dialecto del accionante o el accionante original. Imagínense traducir una sentencia tan larga que a veces tiene 20, 30 páginas, con un contenido técnico muy jurídico, traducida al rápido. Eso es bien complicado. Hay muy poca gente que lee y escribe perfectamente lo que he hecho, ¿verdad? No sé si estuve guaraní, el moné y los dialectos que hay, no sé. Si habrá alguien que sepa escribir, ¿no? Esos dialectos y sepa leer, no sé. Pero bueno, la idea es que se puede pedir, ¿no?, la presencia de un traductor. ¿Cómo decir? Un alemán solamente habla alemán, necesita un traductor para asistir a la audiencia pública, para que él escuche y entienda lo que está discutiendo. ¿No? Esa es la idea. Esa es la idea del tribunal tarda un montón en notificar una sentencia en el idioma que se solicitamos a pedir, ¿no? El dialecto. No es fácil. ¿Ya? Otra, digamos, regla común es el hecho de que va a contener un expediente. ¿Ya? A veces uno piensa que es ocioso que la ley haya mencionado esto, pero es importante. ¿Saben por qué? Porque hay algunas cositas que se han dejado claras, establecidas, que antes estaban aquí en la antigüedad. Por ejemplo, el memorial o documento transcrito de la pretensión oral en caso de una acción de libertad. Cuando uno hace una demanda oral o verbal, entonces el secretario de la sala o del juez de garantías va a tomar una acta circunstanciada de la denuncia y eso va a servir como motivación a los memoriales de mano, ¿no? Bueno, eso debe constar en el expediente. Luego, el auto de admisión y las providencias que se emitan. Eso es también importante, ¿ya? El auto de admisión, una vez que se han cumplido todas las formalidades, o sea que acá rigen el principio de formalismo, pero igual que se cumplan algunas formalidades y todas las providencias que se emitan. Se pueden explicar más adelante cuáles son las providencias que pueden, en el auto de admisión, la sala constitucional establecer, ¿ya? La aplicación de medidas cautelares, la notificación de las partes, el señalamiento de la audiencia, dentro del 24 horas, todas las cosas, ¿no? Luego, un expediente va a necesariamente constar en el expediente las notificaciones al accionado o demandado. Respecto a estas notificaciones, no necesariamente proceden como notificaciones o en su caso las citaciones por la demanda en materia civil, que tienen que ser personales, que se les requiere siempre la firma del demandado, etc., ¿no? Y es el primer incidente que hacemos abogados. Ven que no hay la firma del demandado y incidentan el proceso y dicen falta de forma en la notificación o en la citación. Aquí no es necesario. Yo inclusive puedo demandar a una autoridad pública mencionando su cargo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puedo demandar, qué sé yo, al ministro de Obras Públicas. Yo creo que yo recuerdo el ministro de Obras Públicas apellida Zamora, porque creo que es el primo hermano del presidente, ¿no? Pero no sé su nombre ni sé su apellido materno. No tengo la necesidad de escribir sus generales de ley, como acontece en otras materias. Yo puedo mandar al ministro de Obras Públicas y ya se sabe quién es.
y el juez tiene que dictar su autorización. La notificación no necesariamente tiene que ser personalísima, ¿no? Con solo dejar una copia de la demanda de la acción en el despacho de una autoridad, ya es legal la notificación. No puedo incidentar. A mí alguna vez me han demandado, ¿no? Generalmente ya respondo. Y nunca me notificaban personalmente. Una vez estaba subiendo a mi oficina y yo veo bajando a un oficial de diligencias. Mira, compositor, acabo de notificarlo con un amparo constitucional. Se dejaba con su secretaria. Bueno, gracias, voy a ver. Estaba notificado. No me notificó, ¿por qué no me? Yo no me hay que firmar la diligencia. No. Entonces, no es necesario, ¿no? ¿Cuántas veces lo demandó al presidente del Estado? Imagínense pretender notificarlo personalmente a él, Morales, cuando era presidente y estaba con los helicópteros de todas partes, paseando por todo lado. Nunca estaba en su despacho, pero me han demandado un montón de veces, dejando copias a su secretaria, ¿no? De la justicia. Pero no es necesario esas formalidades que son muy importantes en otros procesos ordinarios, ¿no? Entonces, acá se puede certificar. Él también tiene que constar, por supuesto, el informe o contestación a la acción, cuando responde, ¿no? Del accionado o demandado. Eso debe estar también bien, ¿no? Todos los documentos que se han presentado como prueba. Cuando uno presenta prueba documental, y eso es en cualquier materia, y particularmente en esta, ¿no? Porque hay un solo momento de presentar las pruebas que sustenten la acción, la demanda. Siempre, cuando uno presenta prueba documental, tiene que describir la prueba documental que está presentando. Tiene que explicarle al juez de garantías o al juez ordinario por qué estoy apuntando una prueba que está de focas 15 a focas 50. Tengo que explicarle y decirle, esta prueba, señor juez, demuestra esto, por esto, explicarle con mucho detalle. Porque no vaya a pensar que un juez va a decir, a ver qué pruebita está presentando, te mandaste un montón, como dice alguno, he presentado pruebas, focas 300 pruebas, ¿no? Y dice, presento prueba documental a focas 300, ¿no? Y no explican para qué. ¿Ustedes creen que el juez va a agarrar, va a decir, a ver, ¿qué quieres demostrar este tipo con esa prueba? No va a leer. Se le tiene que explicar, se tiene que describir las pruebas, ¿no? Y además en forma ordenadita, qué sé yo, por grupos de prueba, foliada la prueba, con pestañitas, ¿no? Facilitarle su trabajo al juez, ¿no? Para que no esté perdiendo el tiempo y tratar de indagar o investigar qué cosa quiere demostrar de bastante la prueba. Entonces, los documentos escritos, desarrollados, ordenados, que les den, ¿no?, claras pautas, si quieren ustedes, o elementos de convicción al juez, ¿no? Al juez. Otro tema que es muy importante y que ha habido muchos problemas por esto es el acta de audiencia. Tiene que estar ahí glosado en el expediente. Y el acta de audiencia es clave porque el Tribunal Constitucional lo que revisa y analiza es el acta de audiencia, ¿no? Porque ahí
tendría que estar todo lo que ha dicho el accionar direccionado. Pero aquí hay un tema que es una gran falencia que tenemos aquí en el país, que el personal subalterno, subsecretarios, etcétera, no tiene pues práctica ni preparación, ni nadie les ha enseñado a elaborar actos de audiencia. No se limitan a grabar de la grabación extractan lo que ellos creen que se ha dicho y se ha fundamentado y todo aquello. Y a veces a uno le hacen decir lo que no ha dicho y hay muchas cosas que uno ha dicho que no están en el acta. Por eso, nunca se olviden de esa recomendación, pues el consejo. Siempre vayan a revisar el acta de audiencia en acciones no constitucionales, porque ahí se va a sorprender, ¿no?, que hay muchas falencias en las actas de audiencia, inclusive horrores ortográficos de los secretarios de los juzgados, ¿no? Entonces, uno tiene que pedir, por favor, se escuchan, que se menciona algo que yo he explicado, esto para mí es importante, ¿no? Miren, ¿qué ha hecho los secretarios? ¿O qué hacen? Sí, cierto, ¿no? Se van con su flash memory al abogado y le dicen, por favor, pero podría hacer un resumen de su fundamentación de la universidad de esta mañana, por favor. Ah, claro, ¿no? Te lo hago. Y uno empieza a hacer su propia acta. Y hay quizá algunas cosas que no estaban muy claras en la audiencia, y ahí tengo la oportunidad de aclarar todo. Y le doy 10 de redactar. Elaboran de ese modo su acta, pero bien, es normal, ¿no? Y mucho más es un abogado sobresaliente, ¿no? Que digamos Antonio Rivera, ¿no? Antonio Juan se debe verificar de bien. Claro. Y no les estoy mintiendo. No una, varias veces, los mismos jueces, ¿no?, lo buscan a uno y le dicen, por favor, ¿podríamos quejármelo, no sé, resumirme la sentencia? Le piden a uno que se lo hagan la sentencia del caso. En el caso de Yasmán y Torrico también ha sido el caso bien claro, ¿no? Cuando decía en su explicación que él hacía las resoluciones. Claro. Y yo algunas veces sacaba una sentencia porque me ha pedido que se lo redacte, ¿no? Y uno que otro cambio ha hecho, y en esencia lo mismo que yo mismo, ese es cierto mi caso, ya. Así es la cosa, de verdad, no les estoy exagerando. ¿Ustedes creen que los magistrados del Tribunal Constitucional elaboran ellos personalmente las sentencias constitucionales? No, tienen sus asesores, ¿no? Abogados especialistas en materia constitucional, con títulos de doctorado en Derecho Constitucional, que han sacado en el exterior. Los asesores son los que hacen todo. Y el magistrado lo único que es revisar y aprobar y firmar como relator y les hace firmar los demás magistrados, ¿no? Ni siquiera los magistrados dicen, a ver, yo revisaré la sentencia, ¿no? El relator les explica cómo está resolviendo, por qué todo eso. Sí, está bien, ya firmamos, listo, ¿no? Son los asesores, los abogados de cada magistrado que elaboran las sentencias. Es verdad. No estoy mintiendo. Hay algunos magistrados que no tienen ni la más pálida idea de lo que es una sentencia, que supuestamente él ha elaborado esas sentencias, son sus asesores, ¿no?, que los han ido recuperando, porque primero, sin nada de criterios, cuando desaparece el tribunal
Tribunal Constitucional y escuchar para el Tribunal Constitucional Pluridimensional de la Corte, con flamantes magistrados, nuevitos, vecinos, etc. Lo primero que hicieron es, ¿no?, sacarlos a toditos los asesores para que ellos pongan sus propios asesores, sus ahijaditos, sus sobrinitos, el hijito de su enamorado, lo que quieran. Y cero, no sabían. Y ahí ha habido una especie de paralización en las actividades del tribunal que se dieron el peor error de su vida, ¿no?, de haberlos sacado a los asesores antiguos con experiencia, con mucha capacidad técnica y conocimiento, etc., ¿no?, y les han tenido que pedir, por favor, vuelvan. Les vamos a reconocer hasta el último día de su salario. En todo el tiempo que no han trabajado, les vamos a pagar su sueldo. Por favor, vuelvan. Tengo un compadre que era asesor muy bueno desde la época del doctor de Misaque. El doctor de Misaque, todo ha dejado bien estructurada la entidad, muy respetada, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Tenía un estado de asesores de primerísimo nivel, sus mismos alumnos del doctor Pablo. El doctor Antonio Rivera, ¿no?, siempre dice: mi mentor ha sido el doctor Pablo Misaque. Yo sé derecho constitucional gracias a él. Él me enseñó todo. Y él así, el doctor Misaque. Entonces, a este mi compadre, que es doctor en Derecho Constitucional, ha sacado su título de doctorado en España. O sea, no es tipo, ¿no? Lo sacaron. Y después le rogaron para que, bueno, que yo no quería, no, bueno, por favor, doctor, ¿cómo es posible salir un desperdicio y una gran pérdida para el país que usted no sigue en el tribunal? No. Y hay algunos que sí, no han vuelto. Así les dupliquen sus manos, no han vuelto. No. Así nomás es, son los mismos, ¿no?, asesores. Y además hay especialistas, abogados que tienen especialidad. Hay algunos que manejan materia tributaria y todos los casos referirse a materia son sueldos con las sentencias, o en materia penal, o en materia de derechos humanos, tienen sus especialidades. El derecho administrativo maneja aquí la jurisprudencia internacional, ¿no? Conocen a los tratadistas más importantes en derecho administrativo, ¿no? Algunos han sido sus discípulos de algunos, ¿no?, grandes administrativistas, ¿no? En fin. Entonces, no solo ese consejo que se doy, cuando ustedes alguna vez van a tener que tramitar una acción de defensa de una acción de constitucionalidad, sí o sí, cuando se hace la promoción, cuando se hace asesor de institución, siempre es bueno ir a revisar el acta de audiencia. Si no está bien elaborado el acta de audiencia, no va a entender nada. Por eso es bueno que esté muy claro lo que ha fundamentado el abogado de la tribunante y ha venido abogado de la nacional, porque eso es lo que ve el tribunal. Inclusive algunos remiten hasta las grabaciones de las audiencias, inclusive algunos hasta filman la audiencia y todo eso remiten al tribunal. ¿Ustedes creen que los magistrados van a decir, a ver, nos dan un cafecito con una empanada, y pues veremos video de la audiencia? ¿Ustedes creen que se van a sentar a llegar? Obviamente que no, porque las audiencias a veces duran horas de horas.
¿no es cierto? Y peor, una grabación, ¿no? No es imposible. Hay audiencias que duran 5 horas, 12 horas, 10 horas. No están escuchando, ¿no? Imagínense elaborar una acta de audiencia que haya durado por 5 horas. ¿Se imaginan lo complicado que es elaborar? No es fácil. No es fácil. No tenemos nosotros, ¿no?, la capacidad técnica que tenemos en las películas, ¿no? Las audiencias, todos los procesos son morales en los países. En Estados Unidos, por ejemplo, cualquier materia son morales. Se resuelve una audiencia, 2 audiencias, máximo. Y ahí tenemos señores gorditas de portugueses, escribiendo todo lo que dicen las partes, expertas, ¿no? Y en elaborar audiencias, ¿no?, de las audiencias públicas. Entonces, no, tienen muchas limitaciones. Yo no respeto a los secretarios, a los abogados que trabajan, ¿no?, como secretarios de pasajes, ¿no? Y finalmente el expediente tiene que también contar con la resolución, ¿no?, que se emita una resolución. ¿Ya? Eso mínimamente debe contener un expediente, ¿ya?, que todos sabemos perfectamente qué. Pero es importante que yo les vaya, vienen ustedes, explicando con más detalle la importancia de cada uno de esos actuados, procesados, ya, o esas actuaciones procesadas. Otro aspecto que también, aunque no crean, es muy importante, ¿ya? El Código Procesal dice: los plazos son perentorios, efectivamente, y aquí dice claramente el Código Procesal: se computan de lunes a viernes, se computan de lunes a viernes, no se computan ni los sábados ni los feriados, ¿no? Y antes, por ese temita había una serie de problemas, porque algunos abogados, si les convenía, ¿no?, mencionaban que el sábado era un día hábil. ¿Por qué? Porque los tribunales trabajan los medios días del sábado. Y otros decían, no, que no se debe computar el sábado, etc. Y que por eso le pegarían serios problemas, controversias, ¿no? Pero ahora ya no hay ninguna discusión. Se computan de lunes a viernes y no se toman en cuenta ni los sábados, ni los domingos, ni los feriados. Y punto, ¿no? En caso de las acciones de libertad, no hay plazo de días calendario, se computan los días calendario. Por eso es que siempre hay, ¿no?, jueces en materia penal, fundamentalmente de turno, que están trabajando, se han organizado y van dotando, ¿ya?, y trabajan esos jueces de turno los sábados, los domingos, los feriados. Por ahí urge que el juez de garantía resuelva en el día una acción de libertad, ¿no? Entonces, si se denuncia de una privación de libertad indebida e ilegal, el juez de turno inmediatamente se constituye en lugar para constatar, verificar y emite su resolución en el acto. No hay más, no hay donde perderse. Entonces, por eso el Código Procesal hace una excepción en cuanto al cómputo de los plazos, ¿no? En el caso de la acción de libertad, se computa en días calendarios. Aquí no hay feriados, no hay domingos, sábados, nada. Eso en teoría, porque los primeros se incumplen los plazos magistrados. Por ejemplo, cuando se presenta una acción de libertad, el juez de garantías constitucionales, que ya pueden ser los jueces de materia penal o las salas constitucionales, en este caso,
En el día tienen que señalar 24 horas. En 24 horas tendría que ya realizarse la audiencia pública. Y si son otras secciones de defensa, en 48 horas ya tiene que desarrollarse la audiencia pública. Y ahora estamos viendo que señala audiencia después de 4 días, de 5 días, de 10 días, etc. Eso no está establecido en el Código Procesal. Los plazos son fatales y perentorios. Y sí o sí debería realizarse la audiencia dentro de esos plazos, ¿no? Ahí se empieza a cumplir los plazos. Y olvídense de los plazos que después les voy a explicar. ¿Qué plazos se aplican? ¿No? Los que cumplen son el mismo tribunal constitucional. Hay una mora impresionante. Hay fallos que hasta ahora no saben que tienen, ¿no? Una antigüedad hasta de años que no se resuelven. ¿Cuántas acciones de inconstitucionalidad se han demandado? Y hasta ahora el tribunal no se ha pronunciado. Incumple. Y ahí es un tema realmente muy preocupante, porque lamentablemente todo ha caído sobre 4 magistrados, los únicos que existen, ni siquiera han habilitado a los suplentes, porque ha habilitado a los suplentes. Pero la idea es que, ¿no?, hay criterios de algunos abogados que dicen no pueden trabajar a la vez el titular y el suplente. El suplente simplemente suple al ausente. Como no hay, pues no puede habilitar a los suplentes. Tiene que ser una buena salida, ¿no? Bueno, entonces hay pues un grave problema de plazo. La unas poquitos, 2-3 semanas. Ya está, porque eso es constante permanente. Han hecho una política presencia de los tribunales y los 4 magistrados que existen en este momento, 9, 11, que se han sorteado precisamente las causas que llevan de todo el boliviano, que están gente, ¿no?, para que han hecho grupos, ¿ya? Y, por ejemplo, un grupo de 10 casos para resolver de revisión. Le toca a tal magistrada, el otro a tal otro magistrado, y el otro no está. ¿No? Y me parece muy bien, porque desde el día de su sorteo ya les corría el plazo. O sea que sí o sí están cumpliendo los plazos. Pero son de los asuntos nuevos y todo lo que queda atrás, que algún día se tiene que resolver, ¿no? Hay demanda de inconstitucionalidad contra todas las sentencias que han emitido los autoprorrogados. Y eso es, yo no quiero estar en el lugar de los magistrados, porque tienen dos caminos: o declarar nulas todas las sentencias de los autoprorrogados. ¿Se imaginan lo que significaría eso? O validar esas sentencias de los autoprorrogados para garantizar la seguridad jurídica en el país, etcétera, etcétera, dar por válido todo lo que dicen los autoprorrogados. Y son 2 posiciones totalmente antagónicas que tienen un magistrado de mayor razón provocar. Hay abogados que dicen no, todo lo que resuelve son nulos, porque han actuado cuando ya no tenían competencia, cuando ya perdieron, cuando ya perdió su mandato, ¿no? Y eso no aguanta un recurso de ilegalidad, y se han demandado, se han presentado un recurso de ilegalidad. Y lo correcto, aplicando al 100% la ley, la Constitución, deberían declararse nulos todos los actos que realizaron los autoprorrogados. Y hay sentencias sumamente importantes que estos tipos han resuelto. Y ese es un vacío. Todos saben que hay ese lío y nadie toca.
nadie quiere tocar eso. Están lo dejan, no, dejando que pase el tiempo, no sé. ¿Cuál será la idea para determinar la conquistar? Muchos fallos muy importantes que han resuelto esta autoprograma, ¿no? Viciando la comunidad con sus hábitos. Bueno, ¿qué más? A ver, las citaciones hacen no se admite ninguna acción de defensa cuando se está juzgada por constitucional. Y aunque no crean ustedes, se dan casos así. A veces se intenta, digamos, se demanda se cae en la sala primera. Y la sala primera inadmite la demanda, no se puede admitir porque no corresponde por un auto constitucional ninguno. ¿Qué hacen? Retiran todos los documentos, el memorial que se ha presentado, todo eso, y hacen caer a otra sala y la otra sala admite la demanda, ¿no? Eso es muy frecuente y eso ocurre en todas las materias, en todas las materias. Yo tengo un caso muy bonito en La Paz, con jueces de la Ciudad General, ¿no? Pero contarse es demasiado largo, pues, pero es lo que nosotros, ¿no? Yo tuve que levantar una acción de libertad, claro, patrocinando no tenía, ¿no? ¿Qué lo acusaron de delito de estafa? Cuando no tenía nada que ver, era su una marca, una anciana que en ese momento vivía por 30 años, que vivía en una casa en Calacote, no es en Socobras. Era en la calle 13, una casa muy bonita, que era de su madre. Y él lo único que hizo es acompañar a su madre, una anciana que vivía en Cochabamba. Le he dicho, hijito, acompañarme, oye, tengo que firmar los documentos, me tienen que pagar la renta de la casa. Y por eso estaban a él y lo tiraron de la pata, como le daban los a San Pedro. 4 meses para no sacarlo. Bueno, ese es el típico caso. ¿Qué pasó? Que intentaron la misma querella, la misma demanda, no quieren llamar. Cayó en el juzgado noveno, ¿ya? En los institutos penales, ¿sabéis? ¿Ya? Y el juez primero es el que después de desglosar los documentos, porque no, el juez noveno dijo, no hay materia justiciable para procesarlo a este ingeniero, no encuentro ningún indicio de responsabilidad penal contra el señor. En todo caso, él no actuó en absoluto en la venta de ese inmueble, es su señora madre, ¿no? Y no admitió, rechazó. Desglosaron todo, hicieron caer el juzgado noveno y este juez, o esta juez, admitió, dio el mandamiento de apremio, inclusive, inventaron que no se presentó a una audiencia, que ni siquiera lo notificaron, etc. Y aclararon que no van a notificar hasta una historia. Pero oye, Mario, me decía, oye, yo te retira titular, así de claro. Y cuando yo estaba ahí en los tribunales, una muchacha estaba ahí y me dice, ¿usted es abogado? No, le dije, ¿y qué haces para acá? Prácticamente todo lo que es un caso abogado, ingeniero, etc. Y me dice, ¿qué caso es puesto? Es la casa de su mamá que la a él también.
condenado, ¿no? Acusándolo de que ha estafado. Porque, ¿qué pasó con la casa? Bien bonita la casa, yo he ido a ver esa casa. Se ha rajado, tiene una rajadura por la mitad, prácticamente la casa partido, bien rajadura, bien profunda que se hizo, por un deslizamiento de terreno, ¿no? Que tampoco era un vicio oculto ni nada. La dueña, la mamá de este niño no sabía qué concluyeron de su casa. Y por eso dijeron que los han estafado y todo eso. Ese fue el motivo, ¿no? Y esta muchacha le dice, no, ay, pero si ese caso estaba en un juzgado. ¿Cómo un juzgado? Sí. A ver, es creo de un ingeniero, ¿no? Sí. A ver, venga un minutito, doctor, vamos. Situación. El fotocopio del expediente, todo eso. O sea que le rechazó el juez noveno, desglosó absolutamente todos los mismos documentos, no cambió ni una coma de su querella, todo con los mismos argumentos, hizo caer al juzgado primero. Y ahí donde se abre la cara, donde se hace todo el lío, y se excusaba uno, se excusaba el otro, se excusaba todos los jueces se excusaban. Una mafia no sabe. Bueno, entonces no es nada extraño que no pueda haber inclusive de cosas criticadas y que se vuelva a intentar buscar una nueva acción. Si materia penal se hace eso, obviamente en materia constitucional también. Y finalmente el Ministerio publicó la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría cuando corresponda tienen que intervenir, ¿no?, en estas acciones de defensa. Particularmente el defensor del pueblo. Para eso está el defensor del pueblo. El defensor del pueblo, el único trabajo que tiene Ganucha así es precisamente defender los derechos y las garantías de las personas. Para eso está el defensor del pueblo, no es nada. Es defender los derechos y garantías y además defender sus derechos y garantías a todos los ciudadanos. Es lo que hace el defensor del pueblo. Si ustedes quieren saber si un defensor del pueblo es un buen defensor, simplemente es averiguar cuántas acciones de defensa ha presentado este defensor del pueblo. Y ahí se sabe, ¿no? Pero que yo sepa, hasta el día de hoy, no ha habido ningún defensor del pueblo que haya presentado tantas acciones de defensa como doña Ana María Campero, de Romero, la primera defensora del pueblo de la ciudad de Bueno, estamos muy atrasados, vamos a tratar de utilizar más para ojalá que no hayan conflictos, problemas, creo que mañana empieza a estar definido poco, capaz que los administrados cumplan porque están obligados a una razón, ¿no? No sé, pero está muy complicado, no nada más. Espero que a partir